Ministerio de Educación. Muy buenos días, les saluda Eloy Cantoral, LICLA, especialista de la Dirección Técnico Normativa de Docentes del Ministerio de Educación. En primer lugar, agradecerles a cada uno de ustedes la participación y esperamos que con esta videoconferencia podamos ser de ayuda en el trabajo de la formulación de cuadro de horas que se va a realizar en cada una de las instituciones educativas, que posteriormente será revisado y evaluado por las comisiones de la SUGEL, y finalmente aprobado a través de un acto resolutivo para garantizar de alguna manera el buen inicio del año escolar. Desde la Dirección Técnico Normativa de Docente, que está bajo la dirección de la doctora Betty Agüero, esperamos nosotros estar siempre a vuestra disposición para absolver cualquier duda. El cuadro de horas, recuerden que es una norma técnica que nos permite hacer una distribución de acuerdo al número de secciones, respetando el orden, la antigüedad, los títulos, la experiencia de los docentes. Entonces, para ello, nosotros el insumo principal siempre ha sido que se apruebe la norma del desarrollo del año escolar, y esta ya se aprobó a través de la Resolución Ministerial 657, que fue publicada el 24 de noviembre del 2017. En ella podemos ver ya cómo están estructurados los planes de estudios, se siguen respetando la misma distribución, entonces allí no hay mayores novedades. Una vez que ya contamos con la norma del desarrollo del año escolar, viene la siguiente norma técnica para la formulación y aprobación del cuadro de horas. ¿Qué es un cuadro de horas? Es un instrumento técnico que permite determinar las horas efectivas de clase y también nos permite hacer una distribución o una redistribución de las horas de libre disponibilidad en función a lo que se proponga en la propuesta curricular institucional. Eso queda a libertad de cada institución educativa porque cada una de ellas tiene una particularidad distinta. También nos permite determinar la carga horaria del personal directivo, jerárquico y docente. ¿Cuáles son las características del cuadro de horas? Es que en la distribución, cuando hablamos de personal nombrado, se respeta un orden de prelación que tiene que ver con la formación profesional, la escala magisterial, el tiempo de servicio. Entonces, ese es el orden de prelación mediante el cual se da prioridad al docente que tenga pues, la formación profesional en el área curricular correspondiente, aquel que tenga mayor escala magisterial, ya en este nuevo régimen laboral, respetando de alguna manera la meritocracia. Tiene concordancia con el plan de estudios, ¿sí? Porque hay un plan de estudios que nos establece cuáles son las áreas curriculares y cómo se distribuye o cómo se asigna la carga horaria a cada área curricular. También nos permite determinar, de acuerdo a nuestro proyecto curricular institucional, a qué área curricular debemos nosotros priorizar. En el caso, por ejemplo, tenemos 6 horas de libre disponibilidad y de acuerdo a la propuesta pedagógica que tenga cada institución educativa, esas 6 horas se redistribuyen entre las áreas curriculares que tengan como diagnóstico algún tipo de debilidad, que puede ser el área de matemática, el área de comunicación, y como referencia para poder reforzar estas áreas curriculares, siempre vamos a tener la evaluación censal. En las instituciones educativas, por ejemplo, ex variante técnica, siempre se refuerza el área de educación por el trabajo. Entonces, pero esta distribución o redistribución de las horas de libre disponibilidad lo realiza la misma institución educativa. Tiene concordancia con el número de secciones por grado de instituciones educativas. Recuerden ustedes, en el caso de las instituciones educativas, no es que el director de la institución educativa va a determinar cuántas secciones va a atender el siguiente año, sino esto está vinculado directamente con el presupuesto.
es decir, el especialista en finanzas, el especialista en racionalización, son los que van a determinar cuántas secciones le corresponde atender para el siguiente año a la institución educativa. Y para ello se toma en cuenta la información de estadística, es decir, hay proyecciones en las cuales nos dicen qué instituciones educativas están en crecimiento y aquellas que están en baja de la demanda educativa. Entonces, lo que hace el financista con el racionalizador es proyectarnos al siguiente año para hacer una redistribución de estas secciones. ¿Es complementario al CAP de cada institución educativa? Efectivamente, recordemos que cada institución educativa tiene un cuadro de asignación de personal, pero ese cuadro de asignación de personal solamente nos permite identificar el código de plaza y el cargo. ¿Y qué hacemos con esta distribución de cuadro de horas? Lo que hacemos es agregarle a ese código de plaza, al cargo, su carga horaria que le corresponde a cada una de ellas, ya sea una plaza ocupada o una plaza vacante. Está en armonía con el presupuesto analítico de personal. Nosotros no podemos, por efecto de la aprobación de cuadro de horas, generar algún tipo de incremento presupuestal. Recordemos que ya la unidad, la UGEL en este caso tiene su presupuesto aprobado y sobre eso nada más va a trabajar. Lo que puede hacer es hacer una redistribución, es decir, si hay una institución educativa A que el año 2017 tuvo 7 secciones y se está proyectando al 2018 crecer una sección más, entonces la UGEL verá de dónde va a quitar una sección dentro de su ámbito jurisdiccional. Pero de ninguna manera esto va a demandar que tengamos que solicitar un presupuesto adicional al Ministerio de Economía y Finanzas. Este cuadro de horas tiene una vigencia en un ejercicio presupuestal, es decir, todos los años tenemos que hacer este trabajo de formulación y aprobación de cuadro de horas. ¿Cuáles son las condiciones para poder formular el cuadro de horas? Una de las condiciones principales es que a nivel de la institución educativa se haya llevado a cabo el proceso de racionalización. El proceso de racionalización nos permite hacer una redistribución de recursos presupuestal y de recurso humano, donde realmente exista la necesidad. ¿Cuándo se lleva a cabo el proceso de racionalización? Se lleva entre los meses de marzo a junio. Es decir, en esos meses nosotros identificamos necesidades y déficit de plaza. Entonces, en el lapso de estos 4 meses, todas las instituciones educativas forman su comisión, llevan a cabo el proceso de racionalización y finalmente la UGEL hace las acciones tanto de reubicación o de reasignaciones, tanto de plazas como de personal docente excedente. La otra condición es contar con el PCI aprobado. Recuerden que el proyecto curricular institucional se desprende del proyecto educativo institucional y esto se trabaja a nivel de la comunidad educativa. Es decir, todos participan en la elaboración de este instrumento de gestión. Y en la parte del PCI nosotros vamos a ver la propuesta pedagógica. Es decir, allí se va a plasmar dónde debemos reforzar o dónde debemos priorizar los logros de aprendizaje con nuestros estudiantes. Y de acuerdo a ello, será un insumo para poder determinar que esas 6 horas de libre disponibilidad se puedan redistribuir en el área curricular que se ha evidenciado como una debilidad en este proyecto curricular institucional. Entonces, es importante que cuenten con este instrumento de gestión para que al momento de poder sustentar ante la UGEL cómo estoy haciendo la redistribución de mis 6 horas de libre disponibilidad, el área de gestión pedagógica o el especialista en educación pueda dar el visto bueno y no generar ningún tipo de observaciones. ¿Cómo se realiza este trabajo? Este trabajo nace en la institución educativa y para ello se tiene que formar una comisión de formulación de cuadro de horas a nivel de la institución educativa. Nosotros en secundaria, recuerden que tenemos instituciones educativas del modelo de servicio de jornada escolar completa y las instituciones educativas de jornada escolar regular.
Y allí vamos a encontrar una diferencia que más adelante les voy a explicar respecto al plan de estudio. Si bien es cierto, no varían las áreas curriculares, pero las horas por número de sección, sí, en el caso de jornada escolar completa, se incrementa. En esta parte lo que vamos a ver es cómo se conforma o quiénes forman parte de la comisión de cuadro de horas a nivel de la institución educativa. En el caso de instituciones educativas de jornada escolar regular, jornada escolar completa, es presidido por el director de la institución educativa. Y como miembro se incorpora el subdirector. En el caso de que no haya subdirector, se va a elegir un coordinador o quien haga las funciones como segundo miembro. Y luego se eligen a 2 representantes de los profesores elegidos, los mismos que son elegidos de manera democrática. Es decir, todos los profesores nombrados se reúnen y eligen de manera democrática a sus 2 representantes para que se incorporen a esta comisión de cuadro de horas. Debe quedar como sustento que el director hizo la convocatoria y en un acta quiénes asistieron y cómo fueron elegidos los 2 representantes. Porque luego esta documentación la van a tener que juntar cuando eleven la propuesta del cuadro de horas ante la comisión de la UGEL. Entonces, aquí ya tenemos la comisión de cuadro de horas a nivel de la institución educativa en jornada escolar regular y jornada escolar completa. Para el caso de los CERFA, los Centros Rurales de Formación en Alternancia, lo preside el director y 2 representantes de los profesores. También se sigue el mismo procedimiento que en el caso anterior. Siguiente. Luego tenemos los Centros de Educación Básica Alternativa del ciclo avanzado, ¿no? Que es presidido por el director o subdirector. Recuerden que en el caso de SEBA existen orgánicamente los subdirectores, pero ellos asumen las funciones de director. Entonces, donde existe el cargo de director, él lo asume. Donde existe el cargo de subdirector, también lo asumirá como presidente, porque en la práctica son ellos, los subdirectores, quienes asumen el cargo de director. Luego, un profesor que tenga la mayor escala magisterial. Y si hay un empate entre escala magisterial, asume el que tenga mayor tiempo de servicios oficiales. Y el último orden, si es que hay empate todavía, mayor tiempo de servicio en el SEBA. Y 2 representantes de los profesores que también son elegidos de forma democrática. Aquí hay que precisar de que si la institución educativa no contase con el director, ya sea encargado o designado, y solamente existen profesores contratados, en esos casos lo va a asumir la comisión de cuadro de horas de la UGEL. No es que se vaya a conformar una comisión con personal contratado. De ninguna manera en las comisiones de cuadro de horas puede ser presidido o estar integrado por algún docente en condición de contratado. Luego tenemos una comisión de cuadro de horas a nivel de las unidades de gestión educativa, que está presidido por el jefe de gestión pedagógica, el especialista de personal, que va a hacer la función de secretario técnico, el especialista en racionalización, el especialista en finanzas y el especialista en educación. Cada uno de ellos cumple una función muy importante. Por ejemplo, el especialista de personal va a proveer toda la información respecto al CAP, respecto al tiempo de servicio, a la escala magisterial de los profesores que se encuentra registrado en el escalafón. El especialista en racionalización va a estar laborando de manera coordinada con el especialista en finanzas para poder determinar qué instituciones educativas tienden a bajar sus metas al siguiente año y qué instituciones educativas están en ese proceso de crecimiento, para poder ir autorizando el número de secciones con el cual van a formular su cuadro de horas. El especialista en educación se encarga de que exista coherencia entre la formación profesional del docente y el área curricular que está plasmado
en el plan de estudios. A nivel de la institución educativa se formula la propuesta de cuadro de horas, es decir, el trabajo en un 80% nace en la institución educativa. Luego, hacer la distribución de las horas pedagógicas de acuerdo a los criterios que ya están establecidos en la norma técnica. Recuerden que aquí tenemos que tener presente que la formación profesional del docente, la escala magisterial, el tiempo de servicio en la institución educativa y el tiempo de servicios oficiales. Todos esos criterios van a ser un insumo para poder asignar en prioridad la carga horaria a cada uno de los profesores nombrados. Otra de las funciones de la comisión es presentar la propuesta a la UGEL. Recuerden que la institución educativa formula la propuesta para que luego sea elevado a la unidad de gestión educativa y la comisión de cuadro de horas revisará, evaluará y determinará si esa formulación de cuadro de horas se ajusta a las precisiones que están en la norma técnica, si se respeta el número de secciones que fueron aprobadas en un inicio o se ha transgredido de repente algún procedimiento que está señalado en la norma. Para lo cual, al momento de presentar la propuesta, la institución educativa debe adjuntar la resolución de reconocimiento de la comisión de cuadro de horas. Ya les explicaba en un inicio quiénes conforman la comisión de cuadro de horas. Allí no va a haber variaciones. Si bien es cierto, la norma técnica todavía no se publica, estamos en ese proceso de finalización para la publicación final. Pero las instituciones educativas ya pueden en este momento estar conformando su comisión de cuadro de horas. ¿Ya? Inclusive, eligiendo a todos sus integrantes. Recuerden que otro de los requisitos para presentar a la UGEL con la formulación de cuadro de horas es el acta de elección de los representantes de los profesores. Tiene que haber una evidencia de cómo han sido elegidos de manera democrática los docentes, para poder asegurarnos, o la UGEL pueda tener la certeza de que existe una representación real de los docentes en el trabajo de la formulación de cuadro de horas. Esas son básicamente las funciones que se cumple a nivel de la institución educativa. Luego tenemos funciones a nivel de las UGEL. Una de las funciones principales de la UGEL es convocar a todos los directores de las instituciones educativas para poder informar o dar orientaciones sobre cómo se va a llevar a cabo este trabajo de la formulación de cuadro de horas. Brindar la asistencia técnica a las comisiones de las instituciones educativas. Recuerden las UGELs que la asistencia técnica principalmente se tiene que dar en este proceso de formulación. De nada sirve que la asistencia técnica lo demos luego cuando ya la institución educativa ha elaborado la propuesta. Es importante que en este trabajo de la formulación que hace o la distribución que hace la institución educativa esté de manera permanente la comisión de cuadro de horas de la UGEL haciendo el acompañamiento. Elaborar y aprobar el cronograma para la formulación, revisión y aprobación de cuadro de horas. Es una de las funciones de la UGEL. Si bien es cierto, nosotros en la norma técnica señalamos actividades generales, pero luego la UGEL va a tener que hacer esos ajustes y establecer en fechas cómo las instituciones educativas van a realizar este trabajo sin exceder el plazo límite que se ha establecido ya en la norma técnica, que luego se los voy a explicar. Verificar la adecuada distribución de cuadro de horas. Recuerden, la institución educativa eleva la propuesta y lo que va a hacer la comisión de cuadro de horas de la UGEL es verificar de que esa propuesta de cuadro de horas sea coherente con la norma, se respete el número de secciones que se le ha dado en un inicio, guarde coherencia las áreas curriculares con la formación profesional del docente y demás precisiones que ya están establecidas en la norma técnica. Si luego la UGEL, si no encuentra ninguna observación,
aprueba este cuadro de horas a través de un acto resolutivo y finalmente hará un balance de los pormenores que se han dado en este trabajo de formulación y aprobación de cuadro de horas. Recordemos que en el caso que las instituciones educativas no puedan conformar su comisión, automáticamente lo va a asumir la unidad de gestión educativa local. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya entramos a la parte de los criterios para la formulación de cuadro de horas. Existe un orden de prelación. Recuerden que tenemos cargos, que son los directivos, los jerárquicos y los docentes. Cuando hablamos de personal directivo, los directores que tengan menos de 10 secciones tienen un dictado de 12 horas, de acuerdo a su formación profesional. Eso, recuerden que está precisado en la norma técnica de racionalización, la resolución de Secretaría General 1825 del año 2014. En ella nos dice que aquellas instituciones educativas que tengan menos de 10 secciones y cuenten con una plaza de dirección, quien asuma ese cargo, ya sea en condición de designado o encargado, va a tener un dictado de 12 horas. Luego el personal jerárquico, encargado o nombrado, tiene un dictado de 12 horas pedagógicas. Eso también hay que respetar el cargo jerárquico dependiendo de qué, tenemos los cargos jerárquicos, por ejemplo, de tutoría, de jefes de taller, entonces tiene que guardar relación. Si es jefe de taller, será alguien que tenga una formación técnica profesional. Y si es alguien de tutoría, podrá ser cualquier docente de educación básica regular. Recordemos que el área de tutoría es transversal a todas las áreas curriculares. Y el personal docente, donde tenemos la mayor cantidad, el mayor universo, donde necesariamente tenemos que seguir un orden de prelación para poder asignarle su carga horaria. Entonces, para el personal docente, el orden de prelación es, lo primero es que es la formación profesional, es decir, el título pedagógico debe ser coherente con el área curricular en la cual se encuentra nombrado el profesor. El segundo orden va a ser la escala magisterial. En estos tiempos ya la ley de reforma magisterial se encuentra implementada en su totalidad y solamente nos remitimos a la escala magisterial. Y luego, si hubiese un empate, vamos a ver el tema del tiempo de servicios en la institución educativa y finalmente el tiempo de servicios oficiales. Recordemos que cuando hablamos de tiempo de servicios oficiales, no se considera el tiempo como auxiliar de educación, como administrativo, como profesor nombrado, ni como profesor en la condición de interino, que se dio en el marco de la ley de profesorado. Entonces, pueden haber profesores que se nombraron en años anteriores como interinos, pero como tiempo de servicios oficiales no se contabiliza el tiempo que ha estado en esa condición, sino desde el momento que ingresó a la carrera pública en un nivel magisterial. Además del orden de prelación, se debe considerar la pertinencia y coherencia entre el área curricular, formación que acredita el docente, y la experiencia en el área curricular. Recordemos que el plan de estudios, que luego lo vamos a ver, nos muestra una serie de áreas curriculares y también allí nos dice en cada área curricular qué especialidades son afines. Entonces la comisión de cuadro de horas o los miembros de la comisión de cuadro de horas tienen que tener presente esa información para poder hacer una adecuada distribución de la carga horaria, que finalmente va a beneficiar al estudiante. El director encargado con menos de 10 secciones, en el caso de educación básica regular, de jornada escolar regular, asume 12 horas pedagógicas de clase. Eso ya les expliqué al inicio. Necesariamente, institución educativa que tenga este número de secciones a menos y cuente con la plaza de director, va a tener un dictado de 12 horas pedagógicas. Otro criterio a tener en consideración es lo siguiente. Profesor
por ejemplo, un profesor que tenga un título pedagógico en matemática y también tiene un título pedagógico en comunicación. Se nombró en el área curricular de matemática, pero digamos que para el año 2018 ya no quiere dictar el área curricular de matemática, sino quiere optar por la otra área curricular de comunicación. Entonces, el momento donde él lo puede solicitar es cuando se va a hacer el trabajo de la formulación de cuadro de horas. Es decir, el profesor presenta su solicitud ante la comisión para que pueda cambiar el área curricular. La comisión lo ubicará en el área curricular de comunicación para poder establecer el orden de prelación. Recuerden que el orden de prelación es escala magisterial, tiempo de servicio en la institución y tiempo de servicios oficiales. De acuerdo a eso, si el docente tiene una escala superior, tendrá la prioridad. Y lógicamente vamos a poder evidenciar de que en este trabajo, en este cambio que está solicitando el profesor, va a existir una excedencia en el área de comunicación. ¿Por qué? Porque hay un profesor que se está incorporando. Entonces, el momento donde el docente puede solicitar este cambio solamente es en la formulación de cuadro de horas. Y para ello tiene que acreditar la formación profesional, es decir, el título pedagógico. No puede un profesor teniendo el título de matemática y un diplomado en otra área curricular solicitar el cambio. Necesariamente tiene que tener el título pedagógico para que pueda cambiar de área curricular. Las instituciones educativas ex variante técnica tienen la prioridad de poder asignar o incrementar horas a esta área curricular, en tanto cuenten con las horas de disponibilidad. Recuerden que en el plan de estudios tenemos las horas de libre disponibilidad, que cuando nosotros hagamos la propuesta o la formulación, ya no van a existir estas horas de libre disponibilidad porque van a estar redistribuidas en otras áreas curriculares. Para ello es necesario que acrediten, para hacer la redistribución en el área de educación para el trabajo, es necesario que como mínimo acrediten la participación de 20 estudiantes por grupo. Es decir, yo puedo partir en dos una sección para poder atender esta área curricular. Eso va a implicar de que ya no voy a formular mi cuadro de horas sobre 35 horas, sino probablemente sean como máximo hasta 40 horas. Pero para ello vamos a tener el antecedente de cómo ha ido funcionando los años anteriores. Si el año anterior funcionó con 37 horas, el año siguiente se va a respetar esas 37 horas. Puede respetarse, puede bajar, pero no puede incrementarse. Y esa evaluación necesariamente lo hace la UGEL, en este caso el financista con el especialista en racionalización. Una vez aprobado el cuadro de horas, ya no se puede modificar por ningún motivo. Solamente existe la posibilidad excepcional de que se modifique cuando hay bajas en la meta de atención. Solamente en ese caso se modifica el cuadro de horas. Por eso es importante que cuando el director de la institución educativa concurra a la UGEL, sustentar y obtener el número de secciones que le está autorizando la UGEL. Porque luego ya no hay lugar a poder generar algún tipo de reajuste al cuadro de horas que se está aprobando. Aquí lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Hay que ver la pertinencia y coherencia entre el área curricular y la formación profesional del docente. Por ejemplo, tenemos muchas universidades e institutos que otorgan títulos con distintas denominaciones o extensiones. Por ejemplo, para el área curricular de matemática, ¿qué título se considera? El de matemática física e informática, matemática informática, matemática, computación e informática, matemática y física, matemática, computación, física. Recuerden que aquí, cuando hablamos de matemática física, el profesor puede desempeñar sus labores en dos áreas curriculares, que podría ser matemática o CTA.
Pero finalmente, ¿a dónde nos vamos a remitir para poder hacer esta distribución de la carga horaria? Primero, vamos a ver el antecedente del cuadro de horas del año anterior, cómo se hizo la distribución. Si se está respetando el mismo número de secciones y no hay ninguna variación, la distribución de la carga horaria va a ser la misma, no va a tener ninguna alteración. Pero si hay incremento de secciones o están bajando las metas, necesariamente en esta distribución que voy a hacer, vamos a generar algún tipo de profesores o plazas sin carga horaria. Entonces, importante tener presente que si la institución educativa va a repetir el mismo número de secciones del año anterior, no va a haber ninguna variación, porque la distribución va a ser la misma. En el caso de educación religiosa, recuerden que esta área curricular es administrado por la ODEC. Entonces, si hay un profesor que se nombró en esta área curricular con propuesta de la ODEC, y digamos que su título es Ciencias Sociales y Ciencias Religiosas, y el profesor quiere cambiarse de religión a Ciencias Sociales, no se va a poder cambiar de área curricular. ¿Por qué? Porque ellos han sido nombrados a propuesta del ODEC en esa área curricular. Y la única manera de que puedan irse a otra área curricular es renunciando al cargo de profesor de educación religiosa, cesando prácticamente y volviendo a postular para un nombramiento que en su momento haga el Ministerio de Educación y se nombre en otra área curricular. No puede cambiarse. En este trabajo de formulación de cuadro de horas, el profesor que fue nombrado en religión no puede cambiar a otra área curricular. Y las horas que corresponden a esta área curricular son administrados y finalmente propuestos para efecto de contrato por la misma ODEC. Es decir, no se puede mezclar con ninguna otra área curricular. Bueno, aquí en el tema de la jornada de trabajo sí han habido, este año se han generado incremento de la jornada de trabajo y tenemos que los profesores, en este caso de jornada escolar regular, tienen una jornada de 30 horas. Esa jornada laboral está estructurado o tiene dos componentes. Uno que es netamente las horas de plan de estudio y las otras que son las extracurriculares para poder completar su jornada de trabajo que son de 30 horas. Entonces, en el trabajo de formulación de cuadro de horas hay flexibilidad en que el profesor pueda dictar 24 horas, 25 o 26. No es que tenga que respetarse uno en específico. Puede ser cualquiera de las tres, pero finalmente quien decide es el docente. Entonces, si el docente va a tener 24 horas de plan de estudios, ¿cómo va a completar a sus 30 horas? Va a tener 2 horas de trabajo de colegiado, 1 hora de atención a padres, 1 hora de atención a estudiantes y 2 horas de reforzamiento, nivelación y o recuperación. Esta distribución o esta suma nos va a dar como resultado sus 30 horas por la cual el profesor percibe su remuneración. Y si tuviese 25 horas de plan de estudios, 1 hora es para trabajo colegiado, 1 hora para atención a padres, 1 hora para atención a estudiantes y 2 horas de reforzamiento. Entonces, y así vamos a ver para 26 horas cómo llegamos a las 30 horas de trabajo. Recordemos que aquí estamos hablando de profesores nombrados en instituciones educativas de jornada escolar regular, que también incluyen las plazas vacantes, las plazas orgánicas vacantes y las plazas eventuales. Todos los profesores nombrados y contratados en plazas orgánicas perciben su remuneración desde el mes de noviembre por 30 horas de jornada de trabajo. Entonces, la formulación para el caso de jornada escolar regular se hace conforme a lo que se está mostrando en esta pantalla. Y es flexible, no es que la institución educativa o el director va a decidir si el profesor dicta 24, 25, 26. Esa es una decisión que lo va a tomar el profesor al momento de la formulación.
tratemos de que en este trabajo el profesor participe. No vaya a ser que se va de vacaciones y cuando regrese en marzo le dan su carga horaria y resulta que el profesor tiene 26 horas de dictado y él solamente tenía como intención dictar 24. Entonces, es importante a los directores de las instituciones educativas que en este trabajo de la formulación participen todos los profesores. Aquí tenemos el plan de estudios. Recordemos que en la RM 657, donde se aprueba la Directiva para el Desarrollo del Año Escolar 2018, se está respetando el mismo plan de estudios. Entonces, tenemos todas las áreas curriculares y cómo, por cada grado, cuántas horas le corresponde a cada una de ellas. Al final tenemos las horas de libre disponibilidad, que son 6, y que al momento de hacer ya la propuesta, la formulación, esas 6 horas se van a redistribuir en cualquier área curricular de acuerdo a lo que esté plasmado en la propuesta curricular institucional de cada institución educativa. No es obligatorio de que todas las instituciones educativas, esas 6 horas, pues, todas mantengan uniformidad. Cada institución educativa tiene una realidad distinta, una problemática distinta. Quizás algunas tengan el tema de pandillaje y van a atacar alguna área curricular que esté vinculado a ello. Otra institución educativa tendrá bajo logro de aprendizaje en matemática, comunicación, atacará esa área curricular. De repente hay instituciones educativas ex variante técnica, entonces, lógicamente que en educación para el trabajo ya no van a trabajar sobre 2, sino van a incrementar. Y eso van a ir descontando de las horas de libre disponibilidad. Entonces, las horas de libre disponibilidad, recuerden que es a propuesta y tiene que estar plasmado en un instrumento de gestión, y esa propuesta de la misma institución educativa. La UGEL no podría hacer ningún tipo de variación a ello si es que la institución educativa cumple con presentar el diagnóstico correspondiente en el PCI de su problemática. Otro aspecto importante, y es general. Recordemos que en años anteriores el profesor tenía 24 horas de dictado y en algunos casos se hacía algún tipo de abuso al momento de hacer la distribución. Lógicamente el profesor que tenía mayor nivel o escala magisterial trataba de acomodar su horario para que un día de la semana lo tenga libre. En este caso, como ya tenemos que los profesores en educación secundaria tienen una jornada de 30 horas, la misma norma establece de que no hay día libre. Entonces los profesores tienen una asistencia obligatoria de lunes a viernes. Está prohibido que tengan día libre. Así que esa precisión, por favor, para los directores de las instituciones educativas. No vaya a ser que por ahí alguna de ellas, todavía en alguna de ellas, se esté haciendo el uso de este día libre por parte de los profesores nombrados. Eso ya no existe. Aquí vamos a ver cómo está estructurada la jornada de trabajo de los profesores en jornada escolar completa. Recordemos que este es un modelo de servicio que se ha implementado hace aproximadamente 3 años, y tenemos un universo de 2.000 instituciones educativas a nivel nacional. Entonces aquí tenemos el plan de estudios y vemos la diferencia. Recuerden que el plan de estudios de jornada escolar regular está estructurado sobre 35 horas. En el caso de jornada escolar completa, está sobre 45 horas. Entonces, y ese presupuesto está garantizado porque el Ministerio de Educación todos los años transfiere los recursos para la sostenibilidad de este modelo de servicio. Entonces, las instituciones educativas que están dentro de este modelo de servicio no tienen ningún tipo de inconveniente. Lo único que va a hacer en este caso la UGEL es autorizarle el número de secciones con el cual va a funcionar. Pero el plan de estudios siempre se reestructura sobre 45 horas. Hay algunas precisiones bastante específicas que ustedes lo van a poder visualizar al momento de la publicación de la norma técnica, y la Dirección de Educación Secundaria, que ve el tema de jornada escolar completa, les va a dar algunas
precisiones puntuales sobre cómo se hace la distribución de las horas de libre disponibilidad, que son 5. Ellos primero están enfatizando en el área de inglés, el área de comunicación y el área de matemática. Y también están considerando el área de educación para el trabajo. Entonces, esas precisiones ya lo hemos coordinado con la Dirección de Educación Secundaria, que se lo van a hacer llegar en su momento. Entonces, tenemos aquí un plan de estudios que está sobre 45 horas. Y aquí ya vemos la parte de cómo está estructurada la jornada de trabajo del profesor nombrado. Aquí vamos a ver que el profesor nombrado en la actualidad tiene 32 horas de trabajo como jornada, ¿no? Entonces, también aquí la distribución es flexible. Pueden darse 24, 25 o 26 horas de plan de estudios. Y para llegar a las 32, vamos a distribuirlos en 4 campos. Uno que es el trabajo colegiado del área curricular, el otro que es el trabajo colegiado de tutoría, el otro atención a padres, y finalmente la elaboración de materiales, revisión de logros de estudiantes, investigación disciplinaria y o didáctica. Entonces, sobre estos 4 campos, se completa la jornada de trabajo de 32 horas pedagógicas de los profesores nombrados en instituciones educativas de jornada escolar completa. Recordemos que los profesores nombrados recién han tenido como incremento este año a partir del mes de agosto. Se les incrementó esas 2 horas adicionales. Entonces, nosotros cuando, para los responsables de la utilización, actualización del sistema Nexus, cuando nosotros consultemos los datos de un profesor de jornada escolar completa, siempre lo vamos a ver con 30 horas. Nunca lo vamos a ver con 32 horas, porque esas 2 horas son adicionales. Entonces, ¿qué hay que hacer todos los años? El área personal tiene que emitir una resolución de reconocimiento de esas 2 horas adicionales para los profesores nombrados. Con esa resolución, el responsable de planillas en el SUB va a ingresarle esas 2 horas adicionales para que se refleje finalmente su remuneración total de 32 horas. El profesor en la práctica va a percibir su remuneración equivalente a 32 horas. Pero en el tema de ordenamiento de los aplicativos, siempre vamos a trabajar sobre 30 horas. Esas 2 horas adicionales no es que van a salir por el sistema Nexus o el sistema automáticamente los va a emitir. Salen por fuera del sistema. ¿Para qué? Para que luego en planillas el responsable pueda ingresar el pago. Como les decía al inicio, solamente estas 2 horas adicionales es para los profesores nombrados en instituciones educativas de jornada escolar completa. Si un profesor nombrado sale de licencia, pongamos sin goce de haber, va a ir un contratado, pero ese contratado solamente se le va a poder adjudicar por 30 horas. Recordemos que el incremento, preciso una vez más, es solamente para profesores nombrados. No es de alcance para profesores contratados. Los profesores contratados tienen como jornada máxima 30 horas. Entonces, tener presente que si el profesor nombrado en jornada escolar completa se va encargado, se va de licencia o se ausenta por algún motivo temporalmente de la plaza, el contratado solamente va por 30 horas, no va por las 32. En jornada escolar completa vamos a tener 2 diferenciaciones. Uno para el caso de los profesores nombrados y el otro para el caso de las plazas vacantes, ya sean orgánicas o eventuales. En el caso de las plazas vacantes vamos a tener la misma flexibilidad, de que puede ser 24, 25, 26 horas, y luego tenemos las extracurriculares que nos permite llegar como máximo hasta 30 horas. La diferencia es, el cuadro anterior es que nosotros teníamos 32, en el caso de los profesores nombrados, y aquí, en el caso de las plazas vacantes, solamente podemos llegar hasta 30 horas. No podemos ir más allá porque la norma de contratación y la norma que establece el pago para profesores contratados nos dice que son 30 horas.
Precisiones para el caso de jornada escolar completa. Recuerden que allí, por el mismo modelo de servicio, existen cargos de coordinadores pedagógicos, coordinadores de tutoría. Esos cargos no existen estructuralmente en el CAP o PAP de la institución educativa, sino se generan por el mismo modelo de servicio. Entonces, cuando un profesor nombrado asuma una coordinación pedagógica, ese profesor nombrado va a dictar 12 horas. Y automáticamente se va a generar un contrato por esas horas pedagógicas que le está dejando de dictar el profesor. Va a ir un contratado por las 12 horas. Lo mismo va a suceder en el caso de los coordinadores de tutoría. Finalmente, lo que se va a garantizar es que el profesor nombrado que asume la coordinación finalmente llegue a las 32 horas como jornada de trabajo. Los profesores contratados, ya sean en plazas orgánicas y de reemplazo, en el caso de jornada escolar completa, van por 30 horas. Eso es extensivo para el caso de contratos en instituciones educativas de jornada escolar regular. Eso se ha generado recién a partir de este año porque hasta marzo más o menos, creo, los profesores contratados en instituciones educativas de jornada escolar regular solamente podían ser contratados hasta 24 horas, no podían ir más allá. Pero ahora todos están en 30 horas. Los directores que asumen, los profesores que asumen por encargatura una dirección en una institución educativa de modelo de servicio jornada escolar completa, si esta institución educativa, digamos, tiene 7 secciones, 8 secciones, en ese caso el profesor no tiene horas de dictado. ¿Por qué? Porque tienen una excepción las instituciones educativas de este modelo de servicio jornada escolar completa. Bueno, aquí tenemos la jornada de trabajo de los centros rurales de formación en alternancia. Estas instituciones educativas, si bien es cierto, están focalizadas en algunas regiones, no están en todo el ámbito nacional. Algunas regiones que tienen implementado este modelo. Entonces, aquí el plan de estudios también siempre está sobre 30 horas. Y vamos en el tema de sesiones de aprendizaje nos dicen que van a tener 27 horas de dictado. De esas 27 horas, 24 horas se extraen de las áreas curriculares y 3 horas también son del plan de estudio, pero en el caso de los CERFA tienen una particularidad. El plan de estudios es distinto a lo que se propone en jornada escolar regular o jornada escolar completa, porque allí hay trabajo de tutoría, trabajo de acompañamiento, trabajo con los padres de familia, porque la forma de servicio es distinta. Es decir, ahí hay una permanencia de 15 días en la institución educativa y luego esa distancia. El acompañamiento del docente es distinto, no es efectivo los 30 días del mes. Entonces, allí nos dice este modelo de servicio que 27 horas se desprende de las sesiones de aprendizaje y luego las 3 horas, que sería balance semanal, visita a familia, elaboración y revisión de materiales y gestión de actividades, que hacen, que completan las 30 horas de jornada laboral de trabajo. Eso es para profesores nombrados y para las plazas vacantes, orgánicas o eventuales. En el caso de instituciones educativas de educación básica alternativa, el ciclo avanzado, recordemos que en este momento estamos trabajando sobre 26 horas, que es su jornada de trabajo. La DEVA nos ha dicho que como sesiones de aprendizaje, ellos van a tener 24 horas y 1 hora de acompañamiento a estudiantes y la otra hora de desarrollo de talleres, que finalmente completa las 26 horas. En la propuesta, el ministerio ha propuesto en la ley de presupuesto de que para el otro año los profesores en esta modalidad lleguen a 30 horas. Entonces, la recomendación es que no le demos horas adicionales a los profesores nombrados cuando formulemos el cuadro de horas. Lo dejemos
como está propuesto, porque cuando lleguen a las 30 horas, esas 4 horas van a ser extracurriculares. Entonces, más allá ya no van a poder, no van a poder incrementar su jornada de trabajo. Entonces, ¿qué pasaría si ahorita la institución educativa en la formulación le da 4 horas adicionales? Esas 4 horas adicionales salen del plan de estudios. Entonces, cuando se incremente la jornada de trabajo, van a tener problemas, porque van a tener que respetar esas 4 horas adicionales hasta que culmine el año. Y las extracurriculares simplemente no la va a poder hacer el profesor, porque no va a poder pasar más allá de las 30 horas de jornada de trabajo. La norma también nos establece, recordemos que en el reglamento de la ley 30.541 nos dice que los profesores nombrados pueden dictar horas adicionales. Y ahí nos han dicho, en el caso, nos señala, en el caso de jornada de educación básica regular de secundaria pueden llegar hasta 33 horas. Entonces, los profesores que están nombrados en jornada escolar regular, en este momento tienen 30 horas de trabajo. Ellos podrían tener hasta 3 horas como adicionales, pero estas se van a desprender siempre del plan de estudios. En el caso de GEC, como están en 32, solamente podrán tener 1 hora adicional. Y en el caso de SEBA, que en este momento están en 26, ellos pueden llegar hasta 32. Pero la recomendación es, como ellos van a incrementar su jornada a 30, que no le demos horas adicionales, al menos en esta formulación, hasta que ellos puedan llegar a las 30 horas de trabajo. Para el caso de reconocimiento de las horas adicionales que se pueda evidenciar en el trabajo de esta formulación, lo que va a hacer es, la UGEL va a emitir una resolución por las horas adicionales que la institución educativa le está dando al profesor nombrado, para que esto se reconozca como un contrato en el ejercicio del año 2018. Aquí tenemos un cronograma en el cual hemos establecido por semanas, y esto ya va a ser precisado seguramente por fechas puntuales por cada UGEL, de acuerdo a su realidad o de acuerdo a su recarga de trabajo. Entonces, la capacitación sobre la normatividad está a cargo del Ministerio de Educación, de la DRE y de la SUGEL. En este momento nosotros lo que estamos haciendo es hacer una difusión de lo que normalmente sucede en este trabajo de formulación y aprobación de cuadro de horas. Estamos pendientes de que la norma técnica se publique, esperamos que en el transcurso de esta semana se concrete ello, y a partir de ese momento la DRE y UGEL podrán hacer el efecto multiplicador. La segunda actividad en la cual ya pueden estar avanzando tanto las instituciones educativas es la conformación de comisiones. Es decir, podemos ir avanzando esta parte de tal manera que sale la norma técnica y ya solamente nos iríamos al tema de la formulación de cuadro de horas, que es, digamos, el trabajo, lo más trabajoso de este proceso. Luego viene la presentación de la propuesta de cuadro de horas que hace la institución educativa ante la UGEL. La revisión de la propuesta, que propiamente lo realiza el órgano intermedio, ya sea UGEL o DRE. Y la aprobación, en caso de que no haya ningún tipo de observación, se aprueba y se elabora el proyecto de resolución. Y la parte final, una vez que ya tenga la resolución debidamente aprobada, la parte final es trasladar toda la información al sistema Nexus para que en el mes de enero o febrero se puedan hacer el registro de los contratos correspondientes. En la norma técnica también se está proponiendo que como máximo todo este trabajo culminado ya registrado en el sistema Nexus no debe exceder del 19 de enero del año 2018. Es decir, existe plazo bastante flexible para que las UGEL y las instituciones educativas puedan organizarse de tal manera que se concluya con un trabajo bastante oportuno y eficiente que va a beneficiar a los estudiantes. Entonces aquí tenemos un flujograma, ¿no?, donde el director de la institución educativa
Desde el momento que presenta el proyecto de cuadro de horas, la UGEL hace la revisión correspondiente, aprueba y remite al área de personal, quien elabore el proyecto de resolución de aprobación de cuadro de horas, y luego, como UGEL, ya se aprueba esto a través de un acto resolutivo con todos sus anexos, y finalmente con esa resolución aprobada con todos sus anexos, se hace un vaciado de información en el sistema Nexus. Recordemos que el responsable de actualizar el sistema Nexus no es que va a hacer una aprobación de cuadro de horas. Allí solamente se va a trasladar la información que ha sido trabajada desde la institución educativa, revisada por la comisión de cuadro de horas y aprobada por esta misma. Finalmente, el responsable del Nexus lo que va a hacer es un traslado de información. No vayamos, han sucedido, por ejemplo, este año, que se han evidenciado recién los errores o las fallas cuando se estaba haciendo el vaciado al sistema Nexus. Y el trabajo no es eso, el responsable del Nexus solamente va a trasladar la información. Lógicamente que cuando traslada la información, el sistema le va a arrojar algunas inconsistencias. Y esas inconsistencias no deberían evidenciarse en ese momento, sino deberían evidenciarse en la segunda etapa, donde la comisión de cuadro de horas revisa este trabajo de formulación. Esta ha sido más o menos una explicación en términos generales de lo que es la formulación y aprobación de cuadro de horas. Bien, muchas gracias a todas las personas que están participando en esta videoconferencia. Hay una gran cantidad de consultas que vamos a absorberla de manera ordenada y vamos a empezar con la primera, ¿no? La UGEL Chota nos dice, tengo una institución educativa con una sola plaza, ¿cómo se conforma la comisión? Recuerden que donde no exista personal que pueda garantizar la conformación del cuadro, de la comisión de cuadro de horas, lo asume la UGEL. ¿Ya? Entonces, en este caso, para el amigo de la UGEL Chota, si hay instituciones educativas donde solamente existen plazas vacantes que están cubiertas en este momento por personal contratado, lo asume necesariamente la UGEL. Hay otra pregunta de la misma, de la UGEL Chota, ¿no? Dice, el encargo de funciones, ¿cuántas horas dicta? A ver, recuerden que yo les señalaba de que hay número de secciones como mínimo para poder determinar si quien asume esa plaza en condición de designado o encargado, asume horas de dictado. Entonces, en el caso de secundaria nos dice que si tiene menos de 10 secciones, quien asume esa plaza va a tener 12 horas de dictado. Y esas 12 horas de dictado se realizan en función a su formación profesional. Solamente la excepción para que no dicte es en las instituciones educativas de jornada escolar completa. Si hay una institución educativa de jornada escolar completa con 7 secciones y tiene su director, quien asuma esa dirección no va a dictar las 12 horas, va a dedicarse exclusivamente a ejercer las funciones de director. La gerencia de Arequipa nos dice, ¿qué pasa si el docente tiene segunda especialidad? A ver, si el docente tiene su formación profesional, no sé, a ver, vamos a ponernos en el caso de matemática. Se nombró en matemática y tiene una segunda especialidad en informática. Y digamos que quiere pasar para el siguiente año a dictar el área de educación para el trabajo. Entonces, en este caso estamos hablando de un título de segunda especialidad. No estamos hablando de una especialización, de un diplomado. En ese caso, el profesor hace la solicitud ante la comisión de cuadro de horas de la institución educativa y ellos, verificando que cumple el requisito, lo tendrá que ubicar en el área curricular de educación para el trabajo y allí le aplicará el orden de prelación, si es que acredite el título de la segunda especialidad. No se consideran especializaciones ni diplomados. Hay otra pregunta, ¿no? Dice, si ya tengo formado la comisión con el director y 2 docentes con mayor escala, ¿qué hace? Bueno, ya tienen la comisión. Lo único que faltaría es
uno de los representantes, en el caso de subdirector o coordinador. Recuerden que hay el director, el subdirector y 2 representantes de los docentes. Necesariamente tiene que existir todos esos miembros. En el caso de que no exista, no cumpliría la condición para poder realizar la formulación de cuadro de horas. Y en ese caso lo tendría que asumir la UGEL. Otra pregunta de la institución educativa Leoncio Prado. Nos dice, en instituciones educativas GEC, ¿son considerados personal jerárquico los coordinadores pedagógicos y tutoría? Recuerden, quiero precisarles en esta parte, cuando hace la formulación de cuadro de horas en una institución educativa de jornada escolar completa, en la formulación no se consideran estos cargos. Recuerden que esos cargos se dan por el mismo modelo. Entonces, cuando ustedes hagan la formulación de cuadro de horas en una institución educativa de jornada escolar completa, le van a asignar su carga horaria al profesor nombrado. Si ese profesor nombrado posteriormente le encargan alguna coordinación, en ese momento recién el profesor va a dejar 12 horas de dictado, que ya están en el cuadro de horas. Y va a venir un contrato a reemplazarlo en esas 12 horas. Entonces, ¿qué es lo que voy a considerar en la formulación de cuadro de horas? Al profesor nombrado, con su jornada que le corresponde. Las plazas de coordinadores, pedagógicos o de tutoría que se generan por el mismo modelo, no se consideran en la formulación de cuadro de horas. Eso ya es el ejercicio, la ejecución propiamente de las acciones de encargatura que se dan posteriormente, que no están vinculados al tema de la formulación de cuadro de horas. Tenemos otra pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál es el procedimiento para que un docente de aula de innovación rubricado con RD en el CRT solicite horas de especialidad toda vez que ha sido nombrado de acuerdo a su título y cuenta con la formación y experiencia en el área curricular? ¿Cuál es el marco normativo y los procedimientos? Y en algún momento se llevó a cabo el proceso de racionalización. Y dentro del proceso de racionalización, la norma te permite de que la institución educativa pueda sustentar ante la UGEL que necesita una plaza para el aula de innovación pedagógica. Y esta podía ser asumida por un profesor excedente, es decir, para que no salga de la institución educativa, el profesor se quedaba como responsable del aula de innovación y eso automáticamente generaba de que pierda su condición de nombrado en el área curricular que originalmente accedió. Entonces, a partir de ese momento que asume las funciones de responsable del aula de innovación, ya deja su área curricular. No es que al otro año va a volver y va a solicitar el área curricular, ya no va a poder. Además, nosotros el año pasado solicitamos a través de un oficio múltiple el reporte de todas estas plazas con la denominación de aula de innovación, ya sea ocupado o vacante, y ya en este momento se encuentran diferenciadas en el sistema Nexus. Y en la norma técnica de cuadro de horas estamos precisando que todas las plazas ocupadas o vacantes que correspondan al aula de innovación no tienen carga horaria. Es decir, recuerden que el aula de innovación no es un área curricular, sino nace como un proyecto y se ha establecido en la norma de racionalización. Entonces, si ya la plaza ocupada o vacante se encuentra reconocida en el sistema Nexus como profesora IP, esa plaza no tiene carga horaria. Y quien está ocupando esa plaza, un profesor nombrado, no va a poder ir a un área curricular. Ya lo ubicaron como profesor de AIP. Hay otra pregunta de la institución educativa Manuel Fidencio Hidalgo. Nos dice, ¿y lingüística a qué área curricular pertenece? Bueno, en este caso, pertenece al área de comunicación, siempre que sea un título pedagógico. No vaya a ser que sea un título universitario, no va a tener ningún valor. Recuerden que para el caso de ver la coherencia entre el área curricular y la especialidad o la formación de profesor, el título tiene que ser pedagógico. Hay otra pregunta de Julio César Monzón, nos dicen, los docentes de aula de innovación, ¿cómo se consideran en el cuadro de horas? ¿Y cuántas horas se le debe considerar? Bueno,
Si el docente está nombrado, nosotros en el anexo, en el formato 3, lo vamos a considerar sin carga horaria. Ahí va a haber una observación y va a decir responsable del aula de innovación. Entonces, no va a tener ninguna carga horaria. ¿Cuál va a ser su jornada de trabajo? Si es un profesor nombrado de jornada escolar regular, va a tener sus 30 horas. Si es un profesor de jornada escolar completa, va a tener sus 32 horas. Tendrá 24 horas que son netamente pedagógicas y van a cumplir las mismas horas extracurriculares que están señalados en la norma técnica que se los he mostrado en las láminas correspondientes. Otra pregunta de la gerencia de Arequipa nos dice, ¿qué pasa con los docentes contratados en plazas orgánicas? Supongo yo que esto está referido a la jornada de trabajo. Los profesores contratados en plazas orgánicas, si es una institución educativa de jornada escolar regular, su jornada va a ser 30 horas. Si es jornada escolar completa, también va a ser 30 horas. No puede ir más allá. En los cuadros que se los he mostrado anteriormente, allí dice cuántas equivalen a plan de estudios y cómo se completan con las extracurriculares a las 30 horas. Entonces, todas las plazas orgánicas y eventuales secundarias, ya sea de jornada escolar regular o jornada escolar completa, van a ser remuneradas por 30 horas. De la UGEL Chota de racionalización, nos dice, los contratados en plazas orgánicas dictan 32. Bueno, reitero que los profesores contratados, aquí estamos hablando de la formulación de cuadro de horas, no estamos hablando del proceso de contratación. Entonces, todas las plazas vacantes son formuladas sobre 30 horas. Las plazas orgánicas vacantes se formulan sobre 30 horas. Aquí hay una pregunta de Henry Neira Guamán de la institución educativa San José Obrero de la UGEL Jaén. Nos dice, tengo título en primaria, ¿me corresponde dictar 12 horas en secundaria o tener aula a cargo en primaria? Sabiendo que solo hay 22 niños y 46 en secundaria, con docentes de secundaria y uno en primaria. A ver, lo primero que debemos tener presente es la precisión. Si está nombrado como director y la plaza se encuentra en el nivel secundaria. Si se encontrase en el nivel secundaria, por el número de secciones, sí le correspondería tener horas de dictado. Pero como tiene el título de primaria, recuerden que para el caso de secundaria es necesario que tenga el título pedagógico en algún área curricular que está señalado en el plan de estudio. Si tiene el título pedagógico de primaria, la misma norma los exceptúa. Dice, en el caso que el profesor o el directivo designado tenga título que no guarda relación con el plan de estudios, está exceptuado de dictar. Entonces, en este caso, si el profesor o el director designado tiene título de primaria, no va a tener horas de dictado, porque la misma norma lo está exceptuando. La UGEL Condesuyos nos dice, si tiene una institución educativa jornada escolar completa con 5 secciones, ¿la dirección tiene o no dictado de horas en aula? Ya señalamos que la excepción es para las instituciones del dictado, es para las instituciones educativas de jornada escolar completa. Si tiene 5 secciones, 6 secciones, y es de jornada escolar completa, quien asuma la dirección no tiene horas de dictado. Su tiempo lo dedica exclusivamente al trabajo directivo. Guillermo Quispe nos dice, por favor nos aclare en GEC, ¿es obligatorio llevar 26 horas efectivas o es opcional? Si deseo, ¿puedo llevar solo 24? Bueno, muy buena pregunta. Entiendo que es un profesor y las horas de dictado son opcionales, es decir, no es que la comisión de cuadro de horas se lo va a imponer al profesor. El profesor va a determinar si tiene 24, 25 o 26 horas de dictado. Es el profesor quien finalmente va a elegir. Pero lo que tiene que quedar como resultado final, si la institución educativa es de jornada escolar completa, es que el profesor
sí tiene que trabajar 32 horas. Es decir, puedo tener 24 horas de plan de estudio y voy a tener que tener 8 extracurriculares para llegar a las 32. Puedo tener 25 horas de plan de estudio y extracurriculares me van a quedar 7. Si tengo 26 horas de dictado, voy a tener que completar con 6 horas extracurriculares para llegar a mis 32 horas. Eso sí es obligatorio, tener mis 32 horas en el caso de ser un profesor nombrado en una institución educativa de jornada escolar completa. De la UGEL Arequipa Sur, ¿no? Dice, en el caso de instituciones educativas con 5 secciones y que alcanzan 175 horas, las horas de religión se darían de la siguiente forma: docente nombrado 5 horas y contratado 6 horas, total religión 10 horas. ¿Es correcto? Bueno, recuerden que aquí nosotros estamos haciendo el trabajo de la formulación, no estamos viendo la condición ya del docente propiamente. Entiendo yo que estamos hablando de una institución educativa de 5 secciones y de acuerdo al plan de estudios, en el área de religión solamente le corresponde 2 horas por sección. Sumado a las 5 secciones tendríamos 10 horas de religión. Y yo dudo que en una institución educativa con 5 secciones exista un profesor nombrado en esa área curricular. Entonces, ¿qué sucede? Esas 10 horas van a ir en una cajita separada para que la ODEC pueda proponer en su momento quién va a coberturar esa plaza en la condición de contratado. Pero en el trabajo de la formulación de cuadro de horas, en el anexo 3 tenemos que considerar estas 10 horas exclusivamente de religión. Y si en el proceso de contratación, digamos, por la ubicación o la lejanía de la institución educativa, y de repente no es muy atractivo para que el profesor contratado se vaya a 10 horas, en ese momento la UGEL va a coordinar con la ODEC. La ODEC propondrá esas 10 horas y de repente la UGEL tiene por allí de otras áreas curriculares en la cual el profesor acredite su formación, podrán contratarlo. Pero lo que tenemos que garantizar es que la ODEC haga la propuesta sobre estas horas del área curricular de religión que han sido plasmados en la formulación y en la aprobación del cuadro de horas. La UGEL Bolognesi nos dice, en educación física necesariamente deberán ser docentes del área, ya que con estas horas en primaria ya no se cuenta con docentes del área, siendo asumida por docentes de primaria. A ver, en esta parte lo que les recomiendo es que no confundamos el trabajo de la formulación del cuadro de horas con la labor que corresponde al proceso de contratación. Nosotros ahorita estamos en la formulación de cuadro de horas. Si existe una plaza de educación física, yo la voy a consignar tal y como está, con su carga horaria que necesita. Ya en el proceso de contratación estaremos viendo si en etapa regular necesariamente va a tener que ser cubierto por un profesional en la materia. Pero si no se coberturase en etapa regular, vienen las etapas excepcionales que están plasmados en la misma norma técnica que dice que pueden ingresar bachilleres con especialidades afines. Entonces, pero eso ya se va a ver en el momento de la contratación. Ahorita lo que tenemos que centrarnos es en el trabajo propiamente de la formulación de cuadro de horas, donde se considera plazas orgánicas ocupadas y las plazas orgánicas vacantes, y lo que viene a ser la bolsa de horas. Aquí nos dice la UGEL Hualgayoc, en horas de diferencia el plan de estudio se puede contratar por más de 24 horas. Entiendo yo que está referido al tema del contrato por bolsa de horas. Ya. En el tema de contrato por bolsa de horas, yo puedo llegar hasta los 30. Pero recuerden que esa bolsa de horas, todo eso sale del plan de estudios. Las horas extracurriculares no se consideran para ningún efecto lo que viene a ser la bolsa de... las horas extracurriculares no se consideran o no tienen como carga lo que es la bolsa de horas. La bolsa de horas es la diferencia de lo que queda de la distribución del plan de estudios. UGEL Condesuyos, ¿cómo va a ser la carga horaria en aula para contratos, tanto en plazas orgánicas y eventuales? Bueno, el proceso de contratación es posterior. No estamos hablando de proceso de contratación en este momento, sino propiamente de la formulación de cuadro de horas. Aquí hay una pregunta de la UGEL Cangallo.
A ver, nos dice, ¿cuántas horas se le carga al director encargado por función con 5 secciones en vista que en esa institución educativa no hay plaza vacante de dirección? Entonces, cuando hablábamos de las 12 horas de dictado, nos estamos refiriendo a que la plaza de dirección exista en el CAP y en el PAP. En este caso, si hay instituciones educativas, por ejemplo, institución educativa con 5 secciones que solamente tiene plazas de docentes y no hay plaza de dirección, el que asuma la dirección allí, por encargo de funciones, va a ser profesor y director al mismo tiempo. No es que va a ser director encargado con 12 horas de dictado. Eso solamente se da en el caso de que exista la plaza. En este caso, no existe la plaza en el CAP ni en el PAP. Entonces, quien asuma las funciones de dirección va a tener todas sus horas de dictado como docente y también va a ser director al mismo tiempo. Y por asumir esa encargatura de dirección, se le va a reconocer las bonificaciones y están establecidas en la norma por asumir ese cargo. A ver, aquí nos dice la UGEL La Joya. La UGEL tiene la obligación de aprobar el cuadro de horas con el dictado de 24, 25, 26 horas según lo acordado en cada institución educativa. Efectivamente, recuerden que esas horas de dictado son flexibles, pueden ser 24, 25, 26. ¿Quién lo determina? El profesor al momento de hacer la distribución de la carga horaria en la institución educativa. Entonces, ¿qué va a hacer la UGEL? La UGEL no va a observar si encuentra a todos los profesores con 24 horas. No lo va a observar, porque la misma norma está estableciendo de que esa jornada de labor efectiva con sesión de aprendizaje es flexible, que el docente lo determina, es decir, en la institución educativa. La UGEL La Joya. ¿Cómo financiar las plazas por crecimiento vegetativo, considerando que no existen instituciones educativas con baja meta de atención? Bueno, muy importante la pregunta aquí. Recuerden, instituciones o UGELs que están evidenciando incremento de la población estudiantil. Recuerden que el Ministerio de Economía tiene un programa presupuestal de acceso y cobertura. Y ese programa presupuestal alcanza al nivel inicial y al nivel secundaria. Se supone que a través de este programa presupuestal ya la UGEL ha hecho o ha evidenciado la necesidad que tiene para financiar plazas en el nivel secundario. Entonces, la única manera de que puedan tener un presupuesto adicional es a través de este programa presupuestal de acceso y cobertura. No es en la formulación de cuadro de horas. Digamos que la UGEL tiene aprobada 2.000 horas como bolsa en su PAP. Esas 2.000 horas lo tiene dentro de su jurisdicción. Lo que se cuida, o lo que tiene que cuidar el financista es que esas 2.000 horas pueden redistribuirse en todas las instituciones educativas de la jurisdicción, pero no deben pasar de esas 2.000. Si no, se hace una distribución estableciendo prioridades. Si ustedes han hecho la gestión por el programa de acceso y cobertura, se supone que la dirección responsable de evaluar estas solicitudes, ya a esta fecha les han dicho cuántas plazas van a tener financiado para el siguiente año. Ya deben tener una respuesta y de tal manera que ustedes ya podrían incorporarlo en su cuadro de horas. Pero no es que por efecto de la aprobación del cuadro de horas se tengan que incrementar lo que ya tienes aprobado como presupuesto. Acá nos dice Julio César Monzón, en una institución educativa es variante técnica, tengo 34 alumnos, puede doblarse en 17. Ya, la norma nos dice que como mínimo se forman grupos de 20. Entonces, la norma es establecido el número mínimo. Ahora, es una decisión de la Comisión de Cuadro de Horas de la UGEL, porque finalmente vamos a trabajar en función a lo que tenemos presupuestado el año anterior. Y si han bajado las metas, si el año anterior tuvimos, no sé, 45 y partimos 22, 23, y este año han bajado a 34,
y solamente vamos a tener 17 y 17, eso ya es un criterio que tiene que adoptar la UGEL. Tiene que ver el tema de la ubicación de la institución educativa, qué tan importante es que estos estudiantes o este grupo de estudiantes continúe recibiendo este tipo de atención, si hay alguna evidencia de que eso está mejorando la calidad del servicio. Y todo eso lo tiene que evaluar la UGEL. Finalmente nosotros ponemos en la norma técnica los mínimos, pero esto ya aterriza en la misma UGEL, quien va a determinar si corresponde o no corresponde hacer ese desdoblamiento de menor a los 20 que ya se han establecido. La UGEL Cajamarca nos dice, en el caso de básica alternativa, ¿hasta cuántas horas adicionales se les puede incrementar? Bueno, ahorita están en 26 horas, pero ya les reitero que para el otro año van a llegar a 30 horas. Lo recomendable es que solamente le den 2 horas, porque el tope de la jornada en CEBA ciclo avanzado es 32 horas. Entonces, la recomendación es que como horas adicionales solamente le demos 2 horas. No le vayamos a dar 6 horas porque luego vamos a generar todo un problema cuando se genere este tema del incremento. En caso de CEBA, ¿los subdirectores designados tienen dictado de horas? Nos hace la pregunta la UGEL Guaylas. Solamente cuando en el caso de directores y jerárquicos se da la figura de las horas de dictado. Los subdirectores designados o la existencia de una plaza de subdirector está condicionada al número de secciones, es decir, tiene que tener como mínimo 20 secciones, es lo que establece la norma técnica de racionalización. Y si no, digamos que la institución educativa tiene 10 secciones, ¿qué corresponde? Que se declare excedente la plaza de subdirección y se reubique a otra institución educativa que justifique con el número de secciones. Pero de ninguna manera, si la institución educativa tiene 10 secciones, el subdirector va a tener horas de dictado. No, ahí lo que corresponde es que sea declarada excedente la plaza y la reubiquen a otra institución educativa que evidencie o justifique la permanencia de la plaza. A ver, de la UGEL Arequipa Sur, de la institución educativa del Gran Maestro, acá nos dice, este año la UGEL Sur nos comunicó de forma uniforme para todas las instituciones GEC la carga de 26 horas de sesiones de aprendizaje. En este presente año es flexible y se le puede dar 24 horas de sesiones de aprendizaje. A ver, entiendo yo que esa disposición fue para el año 2017, pero en la norma técnica de cuadro de horas, en el caso de las instituciones educativas de jornada escolar completa, siempre se ha establecido la flexibilidad. Es decir, que puede ser 24, 25, 26 horas orientadas al tema de sesiones de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, las UGEL no podrían dar una disposición que vaya o transgreda lo que ya está establecido en la norma técnica. Eso va a generar algún tipo de conflicto entre los profesores. Entonces, tratemos en lo posible, en la UGEL, de respetar lo que ya está establecido en la norma técnica. Las horas de dictado no son uniformes para todos, son flexibles y el docente lo determina. El UGEL Mariscal Usuriaga, ¿no? Dice, en una institución educativa GER, los docentes contratados en plazas orgánicas, ¿cuál es su carga horaria? Ya. Nuevamente, hay que tener presente que aquí en el cuadro de horas solamente estamos considerando a la plaza como vacante, no estamos considerando quién la está cubriendo. El proceso de contratación tiene otra norma. Entonces, ¿cómo voy a considerar una plaza vacante cuando formule el cuadro de horas en una institución educativa de jornada escolar regular? La voy a formular sobre 30 horas. Pueden ser 24, 25, 26 horas orientadas al tema de plan de estudios y voy a completar a 30 con las extracurriculares que ya están señaladas en las láminas que le he mostrado y que también van a ser precisadas en la norma técnica de cuadro de horas. La UGEL Cangallo nos dice, las 12 horas que liberan los coordinadores pedagógicos de GEC, ¿se procede a la contratación por 12 horas o pasa a la bolsa de horas? A ver, ese también es un tema ya de contratación.
Recordemos que en la formulación de cuadro de horas vamos a considerar al profesor nombrado con su carga horaria. No, las plazas de coordinadores de tutoría, coordinadores de GEC, no se plasman en la propuesta de cuadro de horas. Esos cargos nacen por la misma necesidad del modelo de servicio. No se consideran en el cuadro de horas, reitero, las plazas de coordinadores, no se consideran. Acá nos hacen una pregunta, nos dice, ¿qué sucedería si en una institución educativa ningún maestro nombrado quiere asumir las horas de tutoría? Respecto a las horas de tutoría, recordemos que es transversal a todas las áreas curriculares y el profesor puede elegir sus horas que corresponden a su área curricular y finalmente, estas tienen que ser completadas con las de tutoría. Es decir, todos los profesores tienen que tener mínimamente 1 hora o 2 horas de tutoría. No es que el profesor no quiera, sino tiene que asumir la tutoría, porque es parte del plan de estudios, es parte de la labor del docente. Ya. Laugel Tarata nos dice, a ver, por favor aclarar el artículo 5721 de la norma 539, que está referida a aquellos directores designados en secundaria, pero que tienen el título de primaria. En este caso, nuevamente reitero que si el profesor designado en una plaza directiva en el nivel secundaria tiene su formación profesional, título pedagógico de educación primaria, no tiene horas de dictado, porque no tiene la formación profesional para poder asumir algún área curricular del plan de estudio. Entonces la norma en ese sentido los exceptúa. ¿Por qué? Porque no tiene la formación profesional. Laugel Mariscal Luzuriaga nos dice, en un colegio solo cuenta con un solo docente nombrado, en este caso no estaría reuniendo requisitos para la conformación de la comisión. Efectivamente, tiene que estar garantizado que todos los integrantes sean nombrados. Si solamente hay uno, no se puede formar la comisión. Lo va a tener que asumir obligatoriamente la comisión de cuadro de horas de la UGEL. La UGEL Castilla nos dice, ¿qué pasaría si todos los docentes nombrados piden dictar clases solo 24 horas? Las horas restantes del cuadro de horas, ¿cómo se reparten? Bueno, recuerden que tengo mi plan de estudios, me dice cuántas horas por cada sección, 35 horas, eso multiplico por el número de secciones y luego viene la distribución. Si todos los profesores deciden dictar solamente 24, entonces esas 24 voy restando de mi total de plan de lo que tengo aprobado en el plan de estudios. Pero finalmente voy a llegar a lo que tengo, al número de secciones multiplicado por las horas. Tengo que llegar en mi anexo 3, es decir, plazas orgánicas vacantes, plazas orgánicas ocupadas, plazas orgánicas vacantes, y las horas lo que viene a ser la bolsa de horas. Sumado a esos 3 grupos nos debe dar, si la institución educativa tiene 105 secciones, nos debe dar como suma las 175 horas. A ver, nos dice, la UGEL La Joya, si un docente toma la plaza de un área en la reasignación para el próximo año, otro docente nombrado en la IE puede solicitar esa plaza en el área teniendo un nuevo título. A ver, en la misma norma técnica se establece que si yo a una plaza vacante, en este momento, a una plaza vacante le asigno su carga horaria, ¿ya? Supongamos, le ponemos el área de matemática, el área curricular de matemática. Entonces, ahorita estamos en un proceso de reasignación, pero esa reasignación se va a hacer efectiva todavía a partir de marzo del próximo año. Entonces, si hay un docente nombrado que se reasigna a esa plaza de matemática, entonces el profesor llega en marzo y asume esas horas que se han establecido en la formulación o en la aprobación del cuadro de horas. No es que el profesor va a decir, no, yo quiero las horas del otro profesor de matemática que tiene menor escala. Eso lo va a poder hacer al siguiente año, ya cuando se aplique el orden de prelación. Pero en este momento, si hay una reasignación y viene un profesor en esa condición, asume las horas que están aprobadas en esa plaza, como esté. El orden de prelación para la prioridad recién lo podrá elegir al siguiente año. A ver, la UGEL La Joya nos pregunta, en las instituciones educativas GEC,
¿por qué existen plazas inorgánicas? Esas están referidas a las plazas eventuales. Es un modelo de servicio que tiene ciertas excepciones. Entonces, cuando tienen ciertas excepciones, se generan plazas eventuales, tanto de personal directivo como de docentes. Pero eso lo comunica la misma Dirección de Educación Secundaria que ve este tema de jornada escolar completa, coordina con la UGEL y le establece, bueno, ustedes van a tener este año tantas plazas eventuales y sobre eso van a ustedes a considerar o van a formular su cuadro de horas. Si tienen plazas eventuales de docentes, recuerden que la jornada de 30 es para plazas orgánicas vacantes y las plazas eventuales. Entonces, allí simplemente la condición de eventuales lo determina el mismo modelo de servicio. Aquí la UGEL Payasca nos dice pues que el tema del número de secciones para poder, el número mínimo de secciones para no dictar, en la 1825 establece que mínimo tiene que tener 10 secciones, efectivamente. Si tiene menos a ello, quien asume esa plaza va a tener 12 horas de dictado, excepto de aquellas instituciones educativas de jornada escolar completa. A ver, aquí la UGEL Bagua, ¿no? Dice, un director designado de primaria con menos de 10 aulas o secciones, pero se atiende a los 3 niveles, iniciada primaria y secundaria, necesariamente tiene que dictar las 12 horas pedagógicas. Bueno, en este caso, entiendo yo que la plaza de dirección está en el nivel secundaria, y como el director tiene el título de primaria, no va a tener horas de dictado, porque no tiene la formación profesional. ¿A partir de qué mes? Aquí la UGEL Castilla nos dice, ¿a partir de qué mes se les debe pagar las 2 horas adicionales a los profesores nombrados en las instituciones educativas de jornada escolar completa? Es de marzo a diciembre. 1 de marzo al 31 de diciembre. Ya, la UGEL Riotambo entiendo que tiene muchas instituciones educativas referidas al modelo CERFA. Entonces, lo que les he explicado aquí es un tema bastante general. Sí, lo que les pediría a los amigos de la UGEL Riotambo es que me escriban a mi correo para poder enviarles el plan de estudios y algunas precisiones adicionales referidos a este modelo de servicio, ¿ya? Complementariamente, la DICER, que ve directamente este tema en el aspecto pedagógico, supongo yo que le están dando el soporte correspondiente, pero si tuviesen alguna dificultad, escriben a mi correo, que se lo voy a señalar al final, para poder darle toda la información referida a estas instituciones educativas de CERFA. La UGEL Castilla nos dice, si en la IE ya hay un director nombrado, no puede ser nombrado sino designado, vamos a considerar lo que es designado, y un solo docente nombrado, ¿se puede completar el comité con 2 docentes contratados en una institución educativa GEC? No podrían, porque recuerden que es el director, el subdirector o quien haga sus veces, y 2 representantes de los docentes. Entonces, un director y un docente no pueden ser la comisión de cuadro de horas. En este caso lo asumiría, para los amigos de la UGEL Castilla, lo asumiría la UGEL. La UGEL Cajamarca nos dice, si aún hay plazas del aula de innovación y no están reconocidas en Nexus, ¿qué gestión se debe hacer? Bueno, en este caso, tenemos el oficio múltiple 013 del año 2016, en la cual se establecieron toda una serie de precisiones y se estableció también un formato. Lo que tendrían que hacer es remitir esa información a mi correo institucional para poder validar y luego diferenciar la plaza en el sistema Nexus. Eso tendrían que hacerlo en el transcurso de esta y la siguiente semana, para que al momento de la formulación del cuadro de horas ya tengan identificadas las plazas que tienen esta denominación. Si no, van a ser consideradas como profesor, nada más. Ya. A ver, la UGEL Yungay nos dice, ¿qué pasa con los contratos por bolsa de horas, por ejemplo, 21 y 24 horas? ¿Por cuántas horas se le paga? Bueno, se le paga por las horas que están contratados. Recuerde que cuando generamos un contrato y el motivo de la vacante es la bolsa de horas, es por el tiempo que se está generando el contrato. En ese caso,
no existen las horas extracurriculares. Las horas extracurriculares solamente se configuran en las plazas orgánicas vacantes, las plazas eventuales y en el caso de reemplazos por ausencia de titular. Pero cuando vemos un contrato y el motivo de la vacante es bolsa de horas, lo contrato por 24 horas. Allí no le voy a cargar las horas extracurriculares, simplemente le voy a pagar las 24 horas. No le puedo dar las 30 porque esas horas extracurriculares solamente se han generado para plazas orgánicas y eventuales, no para bolsa de horas. Bien, acá hay una pregunta que es muy interesante. Mire, aquí nos dicen, ¿qué normatividad se tomaría si soy nombrada en el área de matemática y tuve certificado en el área de inglés y dicté el área de inglés durante 24 años a la fecha, hice mi segunda especialidad en universidad y no lograría alcanzar mi título, más si constancia egresada en la especialidad de idioma extranjero inglés? A ver, recuerden, cuando el profesor de un año para otro va a cambiar de área curricular, cuando lo solicite, y en la solicitud necesariamente tiene que acreditar la formación profesional. Cuando nos estamos refiriendo a la formación, cuando hablamos de la formación profesional nos estamos refiriendo al título pedagógico o a un título de segunda especialidad. Pero si en esta institución educativa no se está incrementando ni están bajando las metas de atención, simplemente lo que va a hacer la comisión de cuadro de horas es remitirse a la carga horaria que le ha dado al profesor el año anterior. Es decir, puede tener la formación profesional de matemática, pero se nombró en su momento con un título, con un certificado en inglés, se nombró en esa área curricular. Entonces, si el año 2017 le dimos como carga horaria de inglés y no hay ninguna variación para el siguiente año, le voy a considerar la misma carga horaria, es decir, lo que corresponde al área de inglés. Solamente va a sufrir alguna alteración la distribución del cuadro de horas en comparación al año anterior, si es que el profesor lo solicita, o si han bajado o se están incrementando las metas de atención. Solamente en esos casos se van a poder evidenciar algún cambio en la distribución de la carga horaria. Ya, aquí nos dice, en las áreas de arte y educación física el año pasado debía priorizarse el darles horas adicionales. ¿Este año será igual? A ver, veamos, entiendo yo que eso está orientado al caso de jornada escolar completa. En jornada escolar completa le señalaba que hay precisiones adicionales en la cual le están dando alguna indicación de cómo se deben priorizar la atención o la redistribución de estas 6 horas adicionales, de estas 5 horas adicionales en el caso de jornada escolar completa. Lo están orientando al área de comunicación y educación para el trabajo. Pero finalmente están dejando que la institución educativa de manera autónoma determine y en función a su PCI determine en qué áreas curriculares se va a hacer la redistribución o el incremento de estas horas de libre disponibilidad. La mujer Castilla nos dice, ¿la bolsa de horas a qué áreas se destinan? Bueno, tengan en cuenta que la distribución del cuadro de horas implica, en primer orden, hacer la distribución. Si es que hay directores, si hay jerárquicos, van a tener la prioridad. Luego los docentes nombrados por escala magisterial, por tiempo de servicio. Luego vienen las plazas vacantes y finalmente la bolsa de horas. En ese orden hacemos la distribución, pero logramos que todo nuestro plan de estudio que está aprobado por el número de secciones se distribuya en este anexo 3. Ya. La última pregunta de la Eugel Mariscal Usuriaga nos dice, en una sección donde hay 15 alumnos y 5 son inclusivos, ¿se puede desdoblar? ¿Sí o no? A ver, en una sección donde hay 15 alumnos y 5 inclusivos, estamos hablando de que existen físicamente 20 estudiantes. Ahora, existe una norma que establece que del total de estudiantes que tenga la institución educativa, solamente
no puede exceder el número de estudiantes inclusivos más allá del 10%. Es decir, si yo tengo 15 estudiantes regulares, como máximo podría tener 2 estudiantes inclusivos. No podría tener 5 estudiantes inclusivos porque eso implicaría pues ir en contra de la norma. Entonces, por favor, la SUGEL verifiquen bien ese tema en el área de gestión pedagógica de cuántos alumnos inclusivos pueden haber por secciones, teniendo en consideración la población regular. Pero finalmente la norma técnica de racionalización también nos dice como mínimo cuántos estudiantes debe existir por secciones y las flexibilidades también que están en función a la infraestructura y al tema de estudiantes inclusivos, pero de ninguna manera pueden ir más allá del porcentaje que ya está establecido en la norma. Para finalizar, quisiera sí dar algunas precisiones respecto a los responsables del Nexus. Recuerden que la carga es al final. La carga en este aplicativo es al final, es decir, después del 19 de enero, o la última semana que nos lleve a esa fecha límite. Una vez que tengan las resoluciones con sus respectivos anexos, el responsable de actualizar este aplicativo va a tener la asistencia por parte del equipo Nexus, en la cual le van a mostrar todos los formatos y los tutoriales de cómo van a hacer el vaciado de esta información. Así que pierdan cuidado. En esta parte lo único que estoy haciendo es explicar el contenido en sí de la norma técnica para la formulación y aprobación del cuadro de horas, pero el traslado de la información al sistema Nexus van a tener un acompañamiento o una orientación por parte de esta dirección DITEN para que puedan hacer este trabajo en el menor tiempo y con la ayuda de los amigos que ven el tema de soporte del sistema Nexus. Bueno, el agradecimiento de parte de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, de la directora Betty Agüero, como sede ministerial de este Ministerio de Educación, y siempre la predisposición para poder apoyarlos en todas las dudas que puedan tener o los inconvenientes que puedan surgir en este trabajo. Mi correo cantoral@minedu.gov.pe. Para cualquier consulta, estamos a vuestra disposición y muchas gracias por la atención prestada. Hasta pronto. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.